Él nos sigue llamando hoy. ¿A quién? A todos ustedes y a mí mismo. No importa si tienes 15 años, 14 años, 13 años, 12 años, 40 años, 50 años, 70 años. A todos nos llama. Padre, lo único que sé pues es el catecismo de la iglesia. Es más, ni siquiera me lo sé bien. Bueno, a ti también te llama. Evangelizar es una misión hermosa, pero también necesita de recursos. Si este mensaje tocó tu corazón, ayúdanos con un donativo para que podamos seguir creando contenido. Lleva el Evangelio al mundo entero. Tu donativo es la semilla que Dios multiplica. Muchas gracias. Retomamos pues nuestra reflexión del tiempo ordinario, de este tercer domingo del tiempo ordinario, y vamos a ir siguiendo un poco el orden cronológico en la predicación de Jesús, según el Evangelio de Mateo. Recuerden, solamente como un dato importante, que la cronología en cada uno de los evangelistas cambia, porque ellos, dependiendo del mensaje que quieren proyectar a su comunidad, fueron escogiendo algunos pasajes y fueron ordenándolos en un sentido que les pareciera más útil y más lógico a la comunidad que los escucha. Por eso es que decimos que tenemos un evangelio que está en 4 versiones, pero es el mismo evangelio. Varía en algunos elementos que nos van dando una amplitud y nos ayudan a crecer. Este domingo escuchamos el pasaje que pues presenta dentro del Evangelio de Mateo el inicio del ministerio de Jesús. Ya la semana pasada habíamos escuchado también el inicio del ministerio de Jesús de una manera un poco diferente porque lo escuchamos según el Evangelio de San Juan. Ahí inició con una presentación que hace Juan el Bautista de Jesús, que es en ese momento reconocido ya oficialmente por el Mesías, ese Mesías esperado por toda la comunidad. Así es como en el Evangelio de Juan arranca el ministerio. En el Evangelio de Juan se omite el bautismo porque ya en los 3 sinópticos pues queda más que suficientemente explicado. Recuerden que el Evangelio de Juan es un evangelio tardío, ya una parte, no todo, pero una parte de los evangelios que llamamos sinópticos, Mateo, Lucas y Marcos, seguramente ya se habrían difundido mucho también en las comunidades, de tal manera que sería pues un poco ocioso poner también el tema del bautismo. Así que para él es más importante la presentación que hace el bautista. En el texto de hoy nos dice que cuando Juan fue encarcelado, se inicia el ministerio de Jesús. Esto pues nos da una idea de que el ministerio del reino se inicia precisamente con el anuncio de la penitencia. Hemos venido escuchando, lo escuchamos tanto en los sinópticos como también en San Juan, que el ministerio de San Juan fue encaminado a que la gente se convirtiera, y esto se hacía a través del arrepentimiento y de la penitencia, que ayuda a que el arrepentimiento pues verdaderamente se establezca. Cuando no tenemos esta penitencia, ¿qué es lo que pasa? Muchas veces nos pasa en nuestra vida cristiana, que pues vamos al retiro, venimos a misa, escuchamos la palabra, nos sentimos tocados por la palabra, una invitación al arrepentimiento, y muy probablemente de algunas partes y así de alguna forma vamos entrando en este proceso de arrepentimiento, pero no encuentra raíz, no se fortalece porque nos faltaría la parte penitencial. El ayuno, de lo cual hablaremos nutridamente durante nuestro tiempo de Cuaresma, así que ahorita no me detengo en esto, pero así es como empieza. El reino de los cielos empieza con la penitencia. Jesús retoma ya a una comunidad que ha vivido ya esta experiencia de la penitencia y lo invita ahora a vivir de una manera plena ya en el reino de los cielos. Este reino de los cielos que era tan esperado por el pueblo en ese tiempo. Es decir, Jesús ahora encarna el reino porque Él mismo es el reino. Él es la capacidad que el hombre necesita para poder ser feliz.
El reino de los cielos, acuérdense que ya lo he comentado en otras veces, el reino de los cielos aquí en la tierra se refiere a la felicidad plena. En el Evangelio de Juan dice, he venido para que tengas vida y para que la tengas en abundancia. Es decir, he venido para que tú seas feliz, pero al mismo tiempo para que tú también seas el causante de la felicidad de los que viven a tu lado. Primeramente de los que están más cerca de nosotros, nuestra familia, nuestros padres, nuestros hermanos, nuestra esposa, esposo, la gente que está cerca de nuestro círculo íntimo es la primera que se ve favorecida cuando el reino de los cielos llega a nuestra vida y llega a nuestros corazones. Esto pues nos habla de que este inicio del ministerio de Jesús no es solo un dato histórico, sino es una revelación del sentido de nuestra propia vida cristiana. Esto que vamos a escuchar, esta reflexión que trata de desmenuzar un poco este texto que hemos leído, es algo que para nosotros tiene que ser y convertirse en un estilo de vida. Es parte de lo que un cristiano debe de asumir y debe de vivir, porque si no, pues se nos queda como una historia. Ay, pues qué bonito que Jesús vino y predicó y no. Tiene que ver con nuestra propia vida, tiene que ver con algo a lo que nosotros estamos llamados. San Mateo inicia citando al profeta Isaías, por eso el liturgista hoy utilizó el texto de Isaías en este capítulo 9 para hablarnos de una realidad que no solamente compete al tiempo de Jesús, sino que principalmente para nosotros tiene gran actualidad. En el texto cita Jesús el texto de Isaías 9:2. Dice, el pueblo que caminaba en tinieblas vio una gran luz. Yo quisiera que esto lo pusieran, como hoy le decimos a la inteligencia artificial, ¿verdad? Los que se van ya pues avesando en este tema, dice, guarda esto en tu memoria. ¿Sí? Eso quiere decir que la inteligencia artificial algunas cosas las va a mantener fijas para que después podamos nosotros accesar a ellas con mayor facilidad. Entonces yo les diría como a la inteligencia artificial, guarden esto en su memoria porque es muy importante. El pueblo que caminaba en tinieblas vio una gran luz. Este pueblo que vive en tinieblas no solamente se refiere, como lo acabamos de escuchar en el texto, a este pueblo semipagano. Sí, ya también he hablado un poco de esto a propósito del nacimiento de Jesús, en donde también se usa este texto. La parte norte de Israel había sido conquistada por los asirios, y los asirios, con la idea de que no se volviera a reconstruir el reino del norte, pues dispersaron a toda la población, pero más que dispersarla, que después sería lo que hicieron los babilonios, estos además sembraron en ese lugar, trajeron gente de todas las partes conquistadas por ellos y las pusieron en ese lugar, de tal manera que fue prácticamente imposible que se volviera a rearmar y a reorganizar el pueblo del norte. Y por eso la parte sur consideraba a la parte norte, que sería parte todavía del Israel, todavía hasta la fecha lo es, pues lo considerarían como un lugar pagano, es decir, realmente había mucha oscuridad ahí, o sea, muchas prácticas ya no eran de tipo judío. Dentro de esta área, ahí es en donde crece Jesús, Nazaret, Galilea, todo esto forma parte de esta región a la que se refiere donde no hay luz. San Pablo, siempre cuando oigo esta cita, me recuerda una cita muy importante de Romanos 5:20, dice, donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Y esto también es importante tenerlo, porque a veces pensamos que, pues, ¿cómo vamos a cambiar nuestra sociedad, una sociedad de pecado, a veces hasta nuestras mismas familias o cerca de ellas, ¿verdad? Donde nosotros decimos, es imposible, o yo mismo a veces pienso, ¿cómo puedo salir de una situación en donde por situaciones en donde viví, con mis padres, con mis ambientes, en la escuela, etcétera, pues me fui metiendo en situaciones de pecado que hoy, pues no sé exactamente cómo salir, pues el apóstol siempre nos da esta esperanza. Donde abundó el pecado, pues ahí va a sobreabundar la gracia y la misericordia de Dios.
Esta oscuridad a la que se refiere hoy el Evangelio es la oscuridad del pecado, es la oscuridad que produce la ausencia de la gracia de Dios en el corazón de los hombres. Todos nosotros, en momentos o en grandes periodos, probablemente vivimos en esa oscuridad. Es a nosotros a los que se refiere hoy el Evangelio de hoy. Hoy el Evangelio nos habla de ver esa gran luz que Dios quiere establecer en nuestros corazones y en los corazones de todos los demás. Esto es lo que ocurría en Galilea, en la parte norte. Era la parte marginada, mezclada por paganos, poco judía. Podemos decir que Jesús no inició su obra en el centro religioso de Israel, Jerusalén y demás. En realidad, pues hoy el Evangelio nos habla de cómo Jesús fue a buscar a los que los necesitaban. En otras partes va a decir, he venido por los enfermos, no por los sanos. Es decir, ha venido por nosotros, ha venido por aquellos que viven en esas situaciones de oscuridad, esas gentes que están marginadas y no marginadas propiamente por la sociedad. Esta realidad de oscuridad está hoy presente entre nosotros. Nos habla de estos ciegos que hoy van caminando hacia un profundo hoyo en donde solamente van a encontrar soledad y miseria. Toda esa gente que no viene ni a misa, toda esa gente con la que nosotros nos topamos en el trabajo, en la escuela, en nuestros ambientes, incluso en nuestras propias familias. Gente que ya no viene a misa, que no reza, que no lee la Escritura, que no busca, que no hace un verdadero esfuerzo por acomodar su vida al Evangelio. Toda esa gente está caminando en la oscuridad, como el ciego que camina, y van caminando todos a ese pozo, a ese hoyo de oscuridad, en donde solo van a encontrar soledad y miseria. Jesús va a ese lugar. Jesús nos invita a ir a esos lugares. Jesús nos invita a trabajar con aquellos que no ven, particularmente con aquellos que están caminando por una senda que los va a destruir. Hoy podemos ver que existe entre nosotros, en nuestra sociedad y a veces en nuestras familias, hay confusión moral, el tema del hombre, la mujer, qué es bueno, qué está malo, qué está bien y qué está mal, el tema de la violencia familiar, las familias fracturadas, indiferencia religiosa, desesperanza, en lugares que no son lejos de nosotros. A veces en nuestra propia familia podemos vivir estas áreas de oscuridad y de soledad. Tenemos que estar atentos a ellos, porque para ellos es para quienes ha venido el Señor. Ahí es precisamente donde Jesús quiere que su luz brille, y para ello hoy nos llama a nosotros. No es pues casualidad que con el inicio del ministerio de Jesús inicia también el llamado a sus apóstoles. Hoy, como mencionaba al principio, estaríamos celebrando la fiesta de San Pablo, de la conversión de San Pablo, que una vez convertido se dedica a la evangelización. En este texto que leemos hoy vemos cómo Mateo, inmediatamente después de que se presenta Jesús anunciando la buena noticia, empieza a llamar a sus colaboradores. Es decir, su misión no solo depende o dependerá de él, sino de un grupo de personas que, como él, sean luz del mundo, sean esta luz que pueda ser llevada no solamente a la gente de Galilea en aquel tiempo, sino que pueda llegar a nosotros 2000 años después de estos acontecimientos, y que esta luz se siga extendiendo y pueda llegar ahí, a esos lugares oscuros, en donde hoy hay soledad, donde hay desilusión, donde hay miseria interior, incluso exterior también. En este mismo Evangelio, si nosotros lo siguiéramos leyendo, en el capítulo 5, en el verso 14, cuando termina Jesús el sermón de las bienaventuranzas, dice lo siguiente. Graben esto también en su memoria. Ustedes son la luz del mundo. Padre Ernesto, tú eres la luz del mundo. Luis, María, Juan, como te llames,
Tú eres la luz del mundo. Tú eres esa luz que está destinada a iluminar a aquellos que viven en esas zonas oscuras, a llevarles la luz del amor, la luz de la misericordia de Dios. Somos los enviados, porque la obra no fue únicamente de Jesucristo, sino es una obra que nos incumbe a todos nosotros. La misión de Jesús es una misión compartida y para ello llama a hombres concretos. Si analicemos bien este texto, vamos a ver que Jesús no escogió personas muy sabias, ni muy educadas, ni muy sabiondas como nosotros diríamos, ¿no? Eran pescadores, eran trabajadores del campo, era gente que pues escasamente sabría escribir, porque aprendían a escribir con la ley de Dios y aprendían a leer a través de la Torá, pero no sabrían más de esto. Era gente realmente pues inculta, pescadores rudos, era gente como tú y como yo. No era gente que había estudiado teología ni nada que se le parezca. No tenía dones extraordinarios. Dijo, vengan y síganme, y los haré pescadores de hombres. Dice, y al instante lo siguieron. En este llamado no hubo negociación. Bueno, sí voy, pero, o espérame tantito. Dice, inmediatamente lo siguieron. No hubo preguntas. ¿Qué quiere decir pescador de hombres? ¿A quién voy a pescar? ¿Cuáles son las redes? ¿Cuál es la carnada para poderlos atraer? Fueron palabras que seguramente resonaron en su cabeza de un pescador. Redes, cañas, carnada. ¿Cómo le voy a hacer? ¿Qué quiere decir pescar hombres? No sé. Pero sin embargo, lo siguieron. Aceptaron el reto. Aceptaron la invitación de Jesús. Hoy pensamos que para continuar la misión de Jesús, para evangelizar, necesitamos tomar cursos de Biblia, cursos de historia de la iglesia, cursos de eclesiología, de apologética. Hermanos, no es así. La realidad es que no es así. Él nos sigue llamando hoy. ¿A quién? A todos ustedes y a mí mismo. No importa si tienes 15 años, 14 años, 13 años, 12 años, 40 años, 50 años, 70 años, a todos nos llama. Padre, lo único que sé pues es el catecismo de la iglesia. Es más, ni siquiera me lo sé bien. Bueno, a ti también te llama. Como a los pescadores. ¿Qué sabían? Pues un poquito de la Torá. Sabían pues que había que asistir pues 3 veces a Jerusalén, a ver si podían ir a Jerusalén, porque pues tampoco Galilea estaba ya a la vuelta de la esquina, serían unos 3 o 4 días de jornada. Gente como tú y como yo, gente sin más cualidades, pero es gente que responde como María, que tampoco entendió muy bien qué le decía el ángel. Y sin embargo dijo, está bien, adelante, vamos. Ojalá y todos ustedes hoy pudieran decir, está bien, muy bien Jesús. What I have to do? ¿Qué tengo que hacer? ¿De qué se trata esta historia? Es fundamental que hoy todos los bautizados se conviertan en discípulos del Señor para que desde ahí puedan convertirse en misioneros. Primero discípulo y luego misionero. Primero discípulo y luego apóstol. Hoy queremos que haya apóstoles, pero nunca hubo discípulos. Eso va a estar muy complicado. Ciegos que guían a otros ciegos. ¿Cómo? No puede ser. Para ser maestro, traten de los muchachos o los jóvenes que estén aquí, que hayan terminado su carrera, vayan al tecnológico, a la UDEM, a la misma universidad. Traten de conseguir dar clases. Para dar en lo que es el bachillerato, pues necesitas la licenciatura, necesitas ya tener una maestría, si no, no vas a entrar a dar clases. Y si quieres dar clases en el posgrado, tienes que tener el doctorado, si no, no te van a dejar dar clases. Aquí ponemos a evangelizar a una persona que solamente tiene el kinder, que escasamente y así con palitos, ¿verdad?, abrochados, pasó pues el catecismo de la iglesia y queremos que evangelice, pues estamos fritos.
No va a funcionar. ¿Y qué necesitamos entonces, Padre? Bueno, pues lo ideal sería que conocieras a un verdadero discípulo, un cristiano, alguien que ya ha absorbido el Evangelio y viéndolo y oyéndolo como lo hicieron ellos. O sea, ¿cómo aprendieron los discípulos? ¿Los puso a leer libros? No. ¿Les dijo, guarden esto en su memoria? No. ¿Qué hizo? Síganme. Y entonces lo oyeron y lo vieron. Convivieron con él y aprendieron de él. Esa es la forma ideal. Por eso es que los padres tendrían que ser los catequistas y evangelizadores de sus hijos, porque son con quien viven. Se los mandan aquí a una catequista para que les lea un libro y se prendan de memoria 2, 3 cosas. Eso no va a jalar, no va a jalar. Vean cómo se ha vaciado la iglesia. ¿Por qué? Porque no le hemos evangelizado. Los tenemos con palitos, nada más. Necesitamos hoy verdaderos discípulos de Jesucristo. Padre, pero ¿dónde encuentro un cristiano? Eso va a estar un poco más complicado ahora. No hay muchos. No hay muchos seguidores de Jesús. No hay muchos imitadores de Cristo. Pero ¿qué bastaría? ¿Qué necesitaríamos? Una buena mezcla de oración y lectura de la palabra de Dios. Con eso podrías empezar un camino discipular y verías que rápidamente empezarían a haber cambios en tu vida. Y ya una vez convertido en discípulo, la predicación vendrá de manera natural y espontánea a nosotros. Y es que ser discípulo implica participación en la obra de Dios. Si hoy tenemos poca gente que participa en esto, pues concluyen ustedes por qué es. Hoy nos faltan verdaderos cristianos, verdaderos discípulos. Podemos entonces decir que el cristianismo no puede vivir con una fe escondida, silenciosa o privada, como en general pasa con nosotros. Nunca hablamos de él. Nunca hablamos de él en nuestras casas, ni en nuestras reuniones, ni con nuestros amigos, mucho menos con la gente del trabajo. ¿Y qué pensar en una escuela? Hablar de Jesucristo. Me van a bulear, me van a decir que soy un mocho, que soy no sé qué. Entonces no hablamos de él. Y Jesús queda escondido en una fe silenciosa, solamente de la persona que viene el domingo a misa. Y esa es la fe que hoy muchos de nuestros cristianos viven. Una fe silenciosa, privada. Rezamos nuestro rosario en la soledad de nuestra casa. Venimos al Santísimo. Qué bueno, prácticas excelentes, maravillosas, pero eso no convierte a nadie. Eso no cambia a la sociedad. Jesús, en el pasaje que ya le citaba hace un momentito de Mateo 5, verso 14, en el verso 15 dice lo siguiente: no se enciende una lámpara para cubrirla con un cajón. Por el contrario, se pone en la repisa para que alumbre a todos los que están en la casa. Es decir, una vez que tú tienes esa luz, ahora esa luz brilla y tienes que hacer que brille para que ilumine a todos los que están juntos. Tú eres la luz de tu casa, tú eres la luz del mundo, tú eres la luz de tu escuela, tú eres la luz de tu fábrica, tú eres la luz de tu oficina, tú eres la luz de tu barrio, tú eres la luz del mundo. Es palabra de Dios, no lo está diciendo el Padre Ernesto, estoy leyendo la citación directamente de la palabra. Es entonces fundamental que quede claro que nuestros corazones tienen que estar llenos de este amor para que se produzca una auténtica fe, porque la fe que no se anuncia termina por apagarse. La fe que no se anuncia termina por apagarse. Esto que en el inicio del Evangelio parece como una invitación a los pescadores, a la gente común, esta invitación poco a poco se fue haciendo una participación cada vez más activa. Pero, ¿cómo llegamos a esto? Llegamos porque esta gente siguió a Jesús. Esta gente fue convirtiéndose. No fueron a las escuelas, ni les dio textos. ¿Qué hicieron? Lo que dice la primera de Juan. Lo vieron, lo oyeron, aprendieron de él, de su experiencia. Por eso es que Jesús, en los últimos versículos de su Evangelio, recuerda esta instrucción, pero ahora de forma categórica, no el que quiera.
Dice al final en el verso 19, por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles a obedecer todo lo que yo les he mandado. Enséñenles a obedecer todo lo que yo les he mandado, todo lo que está en la Biblia, hermanos, todo lo que está en los evangelios, todo. ¿Cuánto tiempo nos va a llevar eso? No sé cuánto, pero si no empezamos, pues va a estar complicado. Hay que empezar. Es decir, Jesús pasa de la invitación al mandato categórico hecho imperativo. Vayan y hagan discípulos. ¿Quiénes? Todos los discípulos, todos los apóstoles. Creo que el evangelio de hoy, para ir cerrando, es una invitación para reflexionar en varias cosas. La primera, y aquí hay que ser muy honestos, hermanos, porque si no, no se avanza. Número 1, ¿soy un discípulo? ¿Puedo decirme ya un discípulo de Jesucristo? Número 2, ¿realmente su palabra se ha convertido en una luz que irradia a toda la gente que vive en torno a mí? ¿La gente se da cuenta? ¿Soy objeto de comentario de mi familia o de mis ambientes que dicen, esta persona, ¿qué le pasa? ¿Cómo saber que esto está pasando en mi vida? ¿En dónde estoy? Creo que, pues, amén de como ahorita decía, que los demás no lo puedan decir. Un signo inequívoco de que te has convertido ya en un discípulo es que empiezas a convertirte en apóstol. Empiezas a anunciar el evangelio. Si todavía no te nace el deseo de hablar de Jesús, si no te nace el deseo de hablar de estas buenas noticias, quiero decirte, hermano, hermana, que todavía no eres cristiano. Todavía no eres un discípulo, un seguidor de Jesús, porque el seguidor de Jesús le nace espontáneamente, desde el fondo del corazón, el hablar de Él, como ocurrió con San Pablo y con todos los demás. A lo mejor no todos tienen el carisma que tengo yo para predicar, pero no se necesita, porque los apóstoles tampoco tenían ese carisma. Quizás se los dio más adelante el Señor. Pero podemos hablar de Él. A lo mejor no van a guardar todas las citas que yo tengo en la cabeza, pero tampoco se necesitan. Se necesita hablar de nuestra experiencia, de este Dios amoroso que toca nuestro corazón. Todo momento, como dice Pablo en su carta, su segunda carta a Timoteo, predica a tiempo y a destiempo, con oportunidad y sin ella. Si esto no está ocurriendo, si esto no ocurre, sería muy prudente y necesario que escuchemos la invitación de Jesús: ven y sígueme. Ven y sígueme. Y bueno, pues a falta de un discípulo ya convertido, como decía ahorita, pues bastará con una buena mezcla. Todos los días, mezclar oración con palabra de Dios. Eso va con el tiempo a generar un discípulo. Bastarán 20 minutos de oración diaria, 20 minutos, no más. 20 minutos y 10 minutos para la palabra de Dios. Bien mezcladita. Y en poco tiempo se empezará a notar en ti una conciencia discipular. Hermanos, si no hay discípulos, no habrá apóstoles. Y si no hay apóstoles, ¿quién llevará la luz y la felicidad al mundo? ¿Los protestantes? ¿Los musulmanes? ¿Quién? Nosotros somos los responsables que nuestra familia y desde ahí todo el mundo en nuestro entorno crezca y el reino de los cielos se difunda. Les invito pues a que respondamos con alegría al llamado del Señor. Alabado sea Jesucristo.